Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias, iniciando una nueva semana laboral. Aquí lo más destacado del día. Delincuentes robaron una camioneta de alta gama en San José de Morán. Las víctimas emprendieron la búsqueda y localizaron el automotor al sur de Quito. La Policía Nacional explica que hay un incremento considerable de vehículos robados en la capital. Calderón. Era eso de la 1:45 de la madrugada. Fíjese en este carro negro. Avanza por la desolada calle. Desconocidos se bajan y van directo al garaje, donde estaba una camioneta dentro de una casa. A las 2 de la mañana con 7 minutos se ve salir el carro en cuestión y se lo llevaron con rumbo desconocido. Dan a los perros unos huesos grandes, los perros nunca ladraron, como que no estuviera nadie. Los dueños se percataron y empezaron a llamar a familiares y amigos. Dieron la voz de alerta. Por toda la Simón Bolívar avanzaron. La señal del GPS los direccionó al sur de la ciudad. Y sí, en un inmueble estaba el automotor. Entonces procedieron a cerrar el paso. Y nos trepamos el muro para ver si es que en la ubicación se podía ver algo, y justamente nos trepamos y les alcanzamos a ver a la camioneta que nos robaron. Corcharon el acceso. Ahora sí, a esperar a que llegue la policía. Fue momentos de pánico que pudieron haber estado los delincuentes con armados o cualquier cosa. Gracias a Dios no pasó nada porque estábamos solo con un machete nosotros. El vehículo recorrió unos 50 kilómetros desde San José de Morán hasta aquí, a la Argelia Alta, al sur de Quito. El carro fue encontrado dentro del parqueadero de una casa que pertenecía a una pareja de adultos mayores. No pusieron la denuncia ni hubo detenidos, puesto que cuando preguntaron en el inmueble, nadie dijo saber nada. Y en caso de poner la denuncia, quien se iba detenida era una señora de la tercera edad. Ahí en la parte eléctrica cortado por los lados, parece que ellos saben dónde están los cables de GPS, de la electricidad. Algo muy similar le ocurrió a otro vecino. Le robaron esta camioneta. Logró recuperarla tras pagar $5,000 a los delincuentes. Pero esa es tan solo una parte del problema, porque constantemente se reportan robos de vehículos y autopartes. Sí, yo fui víctima también de un robo. Me contrataron para una carrera a Santo Domingo. Nunca recuperé el vehículo. Ese es uno de los delitos que se ha incrementado en Quito. En lo que va del 2024 se registran 1.320 casos en relación a los 777 que se contabilizaron en el mismo periodo del 2023. Es decir, hay un incremento de 543 casos más. La Policía Nacional se encuentra tras la búsqueda de estas organizaciones que utilizan los automotores para actividades ilícitas. Informo, Marilyn Jaramillo. En la calle Marta Bucarán de la Ciudadela Ibarra, en el sur de Quito, se registró un intento de sicariato al interior de una peluquería. El hecho dejó una persona herida. Al mediodía de este lunes se registró una balacera en el sector de Marta Bucarán, en la Ecuatoriana, al sur de Quito. La Policía Nacional informó que se trató de un intento de sicariato que estaba dirigido al cliente de una peluquería. En esas circunstancias llega una persona que se transportaba en una motocicleta conjuntamente con otro señor. El señor saca a relucir el arma de fuego y realiza una detonación en contra de la puerta del establecimiento. La misma que le impacta a la altura de la nariz a la persona que quedó herida en el lugar. En total se habrían realizado 3 detonaciones, una contra la puerta del establecimiento y 2 adicionales contra el objetivo de este crimen. Sin embargo, los 2 últimos disparos no lograron su objetivo, ya que la víctima logró ponerse a buen recaudo. En el lugar solamente se pudo evidenciar un herido, que previa a las coordinaciones con el ECU 911 se pidió la ambulancia que llegó hasta el lugar y fue trasladado a una casa asistencial. El herido, él se encuentra estable y al momento, de acuerdo a los protocolos de seguridad que se manejan en estos casos, se activó el código plata hasta poder menorar el riesgo de un posible otro atentado en el lugar donde él está recibiendo la atención médica. De acuerdo a la Policía Nacional, ninguna persona en el establecimiento comercial contaba con antecedentes penales. Además, indicó que el herido vino a la capital desde la ciudad de Machala con el objetivo de conseguir trabajo. Informó Edwin Benalcázar.
Un hombre que habría asaltado a un taxista en el norte de Quito fue detenido por la Policía Nacional. Tras una persecución, los uniformados lograron ingresar a un inmueble donde estaba escondido el sujeto, encontrando en su poder 3 objetos similares a armas de fuego, así como los teléfonos celulares presumiblemente robados. El hecho fue en el sector de Cochapamba, en el norte de Quito. Un taxista habría recogido a unos pasajeros a la altura del condado con destino a Tucucho. Casi para llegar a su destino, los presuntos pasajeros sacaron armas de fuego. Llegan y le amedrentan con el arma de fuego y le despojan de sus pertenencias al conductor del vehículo. Tras el hecho, la víctima dio aviso a los motorizados del distrito Eugenio Espejo y empezó su búsqueda. Unidades motorizadas y personal del circuito Cochapamba actúan inmediatamente allanando un domicilio, encontrándole al presunto causante del delito de robo. En flagrancia lograron entrar al inmueble y encontraron al individuo con todas las evidencias en su poder. 3 armas de similares características a las armas de fuego. De igual manera existen una tablet y 6 terminales móviles, incluido el teléfono que le robaron al señor conductor del taxi. 2 de las armas que tenía el hombre eran de tipo Glock, muy similares a las que utiliza la Policía Nacional, mientras que otra era de tipo ametralladora, mismas que según las autoridades eran utilizadas para cometer los atracos. Es difícil a simple vista verificar si son o no armas de fuego, por lo cual la ciudadanía y el ciudadano que alertó ese rato a la policía estaba asustado completamente y nos indicó que se encontraban con armas de fuego. Una vez que ya se realizó el allanamiento, se procedió a la aprehensión del ciudadano y ya se trasladó a la fiscalía, se verificaron que no son armas de fuego. Los gendarmes informaron que el hombre es de 28 años de edad y contaba con antecedentes penales por varios delitos. Tiene 2 antecedentes por tenencia de sustancias catalogadas a fiscalización. Además, las autoridades informaron que presumiblemente el sospechoso estaría involucrado en varios hechos delictivos similares, puesto que en las últimas semanas se habrían registrado al menos 3 denuncias por robos a taxistas, bajo la misma modalidad, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía para que se realicen las denuncias pertinentes y así los operadores de justicia tengan mayores elementos de convicción para determinar su prisión, informó Mauricio Sánchez. 2 menores de edad acusados de asesinato fueron detenidos en el sector de las Malvinas. En otros casos registrados en el centro y sur de la ciudad de Guayaquil, 2 comerciantes que fueron víctimas de secuestro fueron rescatados. Dos menores de edad fueron detenidos tras una persecución policial en la avenida 25 de Julio, a la altura de las Malvinas. Ellos están acusados de haber cometido secuestro extorsivo junto a 2 adultos que lograron escapar. Habían secuestrado a una señora, se había encontrado abriendo su negocio en horas de la mañana y varios individuos se bajan de un vehículo de encapuchados y proceden a secuestrarle a esta señora. A pocos minutos se logra identificar a este vehículo. Son 2 menores de edad, los cuales al verse acorralados por la Policía Nacional intentan hacer uso de su arma de fuego y fueron neutralizados por la Policía Nacional. Se movilizaban en una furgoneta celeste reportada como robada. En el mismo sector de las Malvinas, otros 2 menores fueron aprehendidos acusados de asesinato. Intentaban asaltar a una persona de más de 50 años. Al poner resistencia, estos ingresan un arma cortopunzante a la altura del tórax, la cual le produce la muerte. Ambos tienen antecedentes delictivos. Por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, de lo que sí tienen conocimiento pertenecen a la banda de los carniceros. Lamentablemente la mayoría de estos hechos delictivos, de hechos de violencia, siempre están inmiscuidos menores de edad, principalmente por las leyes que son más permisivas con ellos. Entre tanto, el comerciante que fue secuestrado este sábado en la avenida Quito y 10 de agosto logró ser liberado. La unidad de la UNACE participó en que estaba coordinando este procedimiento. Se tiene conocimiento que efectivamente se tuvieron acercamiento con los familiares. Se refuerzan los controles en esta zona comercial para combatir la inseguridad, informó Roselena Vasconés. El municipio de Quito, a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito, inició la capacitación a los conductores de transporte escolar. Esto dentro del programa Regreso a Clases Seguros. Más adelante los detalles. El teniente político de la parroquia El Cambio en la provincia del Oro fue asesinado al estilo sicariato cuando se movilizaba en su vehículo.
El hecho violento se registró la tarde de este lunes 8 de julio en la vía Panamericana a la altura del sitio La Iberia. Al interior de su vehículo quedó el cuerpo sin vida de David Andrés Jiménez Quesada, quien ejercía la función de teniente político. Lo que nos refieren es que hay un vehículo automóvil que procede a interceptar al vehículo que encontramos aquí. Varios sujetos, los cuales inmediatamente proceden a realizar varios disparos. La víctima recibió impactos de bala en la cabeza, tórax y abdomen que prácticamente le quitaron la vida en el acto. Regados por el piso quedaron más de 12 indicios balísticos que fueron levantados por el personal de criminalística. Lamentablemente se trata del señor David Jiménez, que es el señor teniente político del Cambio. Inmediatamente la Policía Nacional con las unidades especializadas está procediendo a realizar ya la ruta técnica para dar con este paradero de estos sujetos causantes de este hecho violento. La ciudadanía está conmocionada por las muertes violentas que se han suscitado este fin de semana en los cantones de Machala, El Guabo, Santa Rosa y Pasaje. Bueno, como usted sabe, algunas muertes son selectivas y la mayoría de estos sujetos que han sido victimados poseen antecedentes penales. Estamos ya estableciendo cuáles son los móviles y también establecer de manera ya técnica con el eje investigativo para dar con los causantes del hecho. Se conoció que Jiménez, antes de ser funcionario público, fue parte de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Su experiencia en seguridad lo motivaba en la actual función a participar en operativos que se realizaban en su jurisdicción, aunque familiares mencionaron que el fallecido no tenía enemigos ni amenazas. Informó Richard Ceballos. 2 hombres fueron asesinados en el cantón Santa Lucía, en Guayas. Las víctimas fueron baleadas cuando se movilizaban en una motocicleta en la madrugada. Quienes pasaban por ese camino del recinto Bermejo de frente en Santa Lucía, inmediatamente los identificaron, que eran 2 jóvenes vecinos quienes habían sido asesinados. Uno había salido de una fiesta minutos antes y tuvo un desperfecto en la motocicleta rumbo a su casa, pero fue a buscar a uno de sus primos para que le ayudara y lo acompañara. Los 2 fueron baleados. La unidad de criminalística pudieron realizar la fijación y la recolección de indicios donde pudieron constatar una bala deformada, 2 cartuchos, los cuales son ingresados a la bodega de la Policía Judicial. Uno tenía 19 y el otro 20 años. La policía investiga ese doble crimen del que, como hipótesis, descartan el robo. La motocicleta había quedado a pocos metros y los 2 no registraban antecedentes penales. Al parecer, uno de ellos es hijo de un ciudadano que pertenece a un grupo delincuencial organizado. Entonces eso ya la DINASED está llevando esa información. En Santa Lucía están preocupados porque no han sido los únicos casos en los últimos días. Los habitantes de ese cantón de Guayas creen que 2 agrupaciones delictivas están marcando el terror en esta población, informó Charlie Pisa. El hombre que asesinaron en el barrio Centenario, sur de Guayaquil, responde al nombre de Rodolfo Moreira, de 45 años de edad, quien tenía antecedentes penales por delitos como delincuencia organizada y lavado de activos. La Policía Nacional investiga el caso. El ataque ocurrió a las 16:15 del domingo en los exteriores de esta casa ubicada en las calles Nicolás Augusto y 6 de marzo del barrio Centenario al sur de Guayaquil. Rodolfo Moreira, de 45 años, iba a ver algo a su camioneta cuando fue interceptado por sujetos a bordo de un carro de alta gama que le propinaron más de 30 disparos. La crueldad del hecho se refleja en las manchas de sangre impregnadas en la acera y en la pared de la vivienda. 4 individuos, un conductor y 3 sujetos armados que le ocasionan múltiples disparos, ocasionándole una muerte inmediata. Dentro de los indicios rescatados de la escena del crimen, pues se pudo identificar que existían 3 tipos de municiones, 2 correspondientes a armas largas y una munición de calibre 9 milímetros. El fallecido registra antecedentes por delincuencia organizada en 2 ocasiones, estafa y lavado de activos. Aparentemente estuvo involucrado en el caso en el que
que miembros de la Armada fueron procesados por robarse una droga incautada en las Islas Galápagos en el año 2022 y mantenían conversaciones con el ahora occiso, que habría sido miembro de una organización delictiva que opera sobre todo en el sur de la ciudad. El hermano de este ciudadano también falleció, se lo encontró en alta mar con signos de una muerte violenta. Esto ya está siendo manejado por la DINASED y las unidades de inteligencia a fin de recabar información para saber cuáles han sido los causantes y sobre todo las motivaciones que puedan estar vinculadas con estas muertes violentas. Los moradores del barrio Centenario expresan su malestar de forma reservada, porque según mencionan, algunas personas sospechosas se han mudado a la zona y otras rondan. Vamos a activar nuevamente, hacer un recorrido para activar nuevamente los botones de pánico e invitamos a los ciudadanos que el momento que exista algún tipo de duda, alerta o sospecha sobre algún vecino o emprendimiento que se establezca en este sector, pues se comunica al 1-800 delitos. Informó Adriana Peralta. Más adelante, desde este lunes 8 de julio, Solca reanudó la atención a los pacientes nuevos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Más adelante, los detalles. El bloque de seguridad Pastaza decomisó más de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína que estaba oculta en chatarra. Hay 9 detenidos, entre ellos un policía en servicio activo. Un menor de edad se encuentra aislado. Todo esto era parte del cargamento. Estaban los bloques de droga en sacos de yute. Quedaron regados en medio de la maleza. Quienes los tenían en su poder en el momento de escapar los soltaron. Ocurrió en la parroquia San José, Cantón Santa Clara, provincia de Pastaza. Acudió la policía y se percataron que 3 kilómetros selva adentro había 2 camiones que estaban haciendo trasbordo de paquetes color negro. La autoridad señala que unas 15 personas salieron a precipitada carrera en los automotores, pidieron refuerzos y llegaron los militares. Efectivamente, las sospechas fueron ciertas. Era un cargamento de droga, un poco más de 1 tonelada. Dio como resultado para clorhidrato de cocaína. Esto en una cantidad de 970 paquetes, nosotros dejando fuera del mercado 10 millones de dosis. Hoy probablemente pretendía llegar a mercados internacionales. Los que escaparon ingresaron al bosque, allí los atraparon, hubo otros, a quienes los comuneros alcanzaron y los entregaron a los uniformados. La autoridad explica que hay 9 detenidos, 3 de ellos con antecedentes penales por robo y tráfico de sustancias. Cuando verificaron los datos personales, entre los implicados constaba un policía en servicio activo. Teniendo en cuenta que ha habido un servidor policial en servicio activo también entre los detenidos, el mismo que inmediatamente se reportó y se puso a órdenes de las autoridades. Un menor de edad fue aislado, mientras que otra adolescente fue puesta en libertad ya que tenía una discapacidad del 59%. Se decomisaron además 4 vehículos y terminales móviles. El cargamento ingresó por la frontera norte, recorrió Sucumbí, Osnapo, hasta que cayó finalmente en la provincia de Pastaza. Se investiga a qué organización criminal pertenecía la sustancia. Tanto de los lobos como de los tiguerones en el sector y también el conflicto interno que tienen ellos. ¿Por qué? Por el paso de las rutas de todo lo que es el alcaloide. Informó Marilyn Jaramillo. Un hombre que transportaba alrededor de 20 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización fue detenido en la forestal al sur de Quito. Según las autoridades, el hombre se transportaba en un bus de servicio público y llevaba la droga en el interior de una maleta de repartidor de comida rápida. Abordó el bus de transporte urbano como un pasajero más. Se ubicó en uno de los asientos y a sus pies puso la maleta rosada de las que utilizan los repartidores de delivery, intentando pasar por desapercibido. Mientras circulaban por la avenida Simón Bolívar en el sur de Quito, el bus se encontró con un control policial y su actitud se convirtió en nerviosismo. En la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Forestal, donde es supervisado un vehículo de transporte público, en el cual podemos visualizar una persona que se encontraba en actitud inusual
igualmente con una maleta de comida rápida. La sorpresa fue más cuando la maleta que llevaba fue revisada. Esta estaba repleta y no precisamente de comida, sino de 20 fundas planas rectangulares que contenían presuntamente sustancias sujetas a fiscalización. Se presume que efectivamente sería un peso de unos 9 kilos a 10 kilos que efectivamente se han sacado de las calles del sur de Quito. De igual manera, pues cada una de estas fundas tienen aproximadamente unas 500 a 1000 dosis. Aparentemente se trataría de un distribuidor, quien según las autoridades llevaba el cargamento para entregar a los microexpendedores y comiencen su venta ilegal por las calles de Quito. Podemos indicar que estaba previsto este tipo de sustancias para el microtráfico. A través de la persona prendida iba a trasladar, iba a entregar a este sector del sur de Quito. Los uniformados también señalaron que el sospechoso es de nacionalidad ecuatoriana y no cuenta con antecedentes delictivos. Una afectación significativa para quienes intentan contaminar las calles capitalinas con droga, mismos que se quedaron con sus bolsillos vacíos y a la espera de recibir un pedido que ahora está en custodio de las autoridades. Informó Mauricio Sánchez. Al volver, las pugnas entre la Asamblea y el Ejecutivo se agudizan tras las declaraciones del primer mandatario Daniel Noboa, quien tildó a la oposición legislativa de troncha política. ¿Cuál fue la respuesta del presidente de la Asamblea Nacional? Les contamos al regresar de la pausa aquí en Emisión Estelar de TVC Noticias. TVC Noticias, el municipio de Quito, a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito, inició la capacitación a los conductores del transporte escolar. Esto dentro del programa Regreso a Clases Seguros, que busca impartir conocimientos en materia de seguridad vial para precautelar la integridad de los y las estudiantes. Son más de 5.000 conductores de transporte escolar que gracias al programa Retorno a Clases Seguros del municipio de Quito iniciaron con la capacitación en diferentes temas de seguridad vial. Esto con el fin de prevenir cualquier tipo de riesgo en las vías. Quito tiene en este momento 5.126 conductores de transporte escolar que van a hacer este curso de capacitación que incluye inclusive el tema de cómo atender a nuestros niños, primeros auxilios, normas de tránsito, cuáles son las posibles infracciones que pueden cometer. Es personal capacitado de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Cruz Roja y otras entidades quienes impartirán las clases, charlas y prácticas, en las que debido a la situación del país también se ha incluido preparación en temas de seguridad. Compromete, digamos, temas inclusive, por ejemplo, de conmoción social que muchas veces se han dado en nuestra ciudad. Va a ser parte de esta capacitación policía porque nosotros necesitamos a los conductores prepararles ante un evento de un asalto, a lo mejor en este medio de violencia, una balacera o secuestros, el tema de droga. Esta capacitación es obligatoria, gratuita y será de forma presencial y virtual. Tenemos 2 horas presenciales, 18 horas por vías, en plataformas, de tal manera que al fin de esta capacitación el conductor obtenga su diploma, pero de forma gratuita. De su lado, el gremio se mostró muy satisfecho por estos programas que les permiten tener mayores herramientas para precautelar la seguridad e integridad de los niños y adolescentes. Mecanismos en donde el padre de familia sienta de que hay un servicio que está garantizado, sienta de que hay un servicio de que tiene un permiso de operación renovado. En Quito informó Adriana Rojas. Una nueva resolución del Consejo de Educación Superior determinó que la Universidad Central del Ecuador deberá realizar un proceso de elecciones para elegir autoridades en un plazo de 30 días. Un informe ampliado por parte de la CENESID ratificó irregularidades en el proceso en el que Patricio Espinosa fue designado como rector de ese centro de educación superior. La Universidad Central del Ecuador deberá en un plazo no mayor a 30 días realizar un nuevo proceso de elecciones para elegir a sus autoridades. Esa fue la resolución emitida por el Consejo de Educación Superior, adoptada en sesión extraordinaria este 8 de julio. Este consejo insta a quienes integran la Universidad Central del Ecuador, es decir, autoridades, docentes, personal administrativo, trabajadores y estudiantes, a desarrollar un nuevo proceso eleccionario de manera participativa y democrática. La decisión
se fundamentó en un informe ampliatorio emitido por la Secretaría de Educación Superior tras la decisión de una jueza que aceptó una acción de protección solicitada por el actual rector Patricio Espinosa y en la que se determinó que existirían irregularidades en el proceso eleccionario. Se conoció el informe ampliatorio de la CENESID en el que se incluyó en la motivación el análisis del documento, señalando que el mismo fue presentado de forma extemporánea, que la CENESID ni el CES tienen competencia para subsanar las deficiencias que ocurrieron en el momento que se llevó a cabo el proceso eleccionario en la Universidad Central. Por parte del CES, se ratificó que las acciones ejecutadas por las actuales autoridades gozan de completa validez, por lo que los estudiantes pueden tener tranquilidad. Sin embargo, se aclaró que debe existir la subrogación de funciones. La universidad en este momento tiene 30 días para poder convocar nuevamente a elecciones. Mientras tanto, debe dar paso a lo que establece la ley y su propio estatuto, es decir, la subrogación como corresponda. Hasta el momento, la Universidad Central no ha emitido ningún pronunciamiento tras conocerse esta nueva resolución. Si bien la misma puede ser apelada, las autoridades del CES consideran que ante la evidencia presentada, la misma será de última instancia. Informó Miguel Ángel Bedoya. El alcalde Pavel Muñoz anunció que se incrementarán los operativos de control de permisos de funcionamiento a locales comerciales en Quito. Esto en vista de que se ha identificado el mal uso de los mismos, además de establecimientos que no contarían con el requisito. Así como se han intensificado los operativos de control en las calles y espacio público en cuanto a las ventas informales en Quito, de la misma forma se va a controlar a locales comerciales y sus respectivos permisos de funcionamiento. Así lo anunció el alcalde Pavel Muñoz. A veces hemos llevado esto solamente a la preocupación por los comerciantes autónomos, los comerciantes en calle, aquellos que no tienen permiso. Pero también tenemos locales que muchas veces operan sin permiso o tenemos locales que operan con más allá de lo que el permiso les permitía. Esto en vista de que se ha identificado que varios establecimientos mal utilizarían los permisos de funcionamiento y otros ni siquiera cuentan con la documentación. Tenemos que cumplir estándares, por ejemplo, estándares para que haya adecuada salida de emergencia, estándares de insonorización, que significa que el ruido de un local no salga por fuera, o a veces tienen un permiso de restaurante, pero quieren operar como discoteca. Entonces esto también vamos a controlar de manera enfática. La mayor parte de los operativos se enfocarán en sectores sensibles que se han identificado que no cumplen con la normativa. Son el centro histórico, la Mariscal, el parque de Cumbayá, estaremos haciendo también operativos ahí para que se cumplan los estándares. Unidad económica funcionando con un permiso que todavía no haya cumplido todo el proceso. Eso es lo primero. Segundo, que hay una adecuación entre la actividad declarada y la actividad y las prácticas específicas que se realizan dentro de los locales. Eso es muy importante porque generalmente hay un permiso para una actividad económica y después se puede estar utilizando el predio o la unidad económica con otros fines. Eso es lo principal. Las autoridades finalizaron que estas intervenciones se complementarán en algunos casos con instituciones de control sanitario para una revisión integral de los establecimientos. Y qué mejor que el ARJA también lo esté haciendo, así ambos verificamos lo que a ambos nos compete y le garantizamos a la ciudadanía que por tema de cumplimiento de norma urbana o de salubridad se estén cumpliendo las normas. En lo que va del año se han contabilizado más de 1000 operativos de control a locales comerciales en Quito, informó Adriana Rojas. La Corte Constitucional aceptó de manera parcial las demandas de incumplimiento sobre el cambio de sexo en la cédula y reproducción asistida para parejas del mismo sexo. La Defensoría del Pueblo, en el plazo de 3 meses, deberá elaborar un proyecto de ley para que estos temas sean tratados por la Asamblea Nacional. Como un hito, es considerada por la organización Silueta X la sentencia emitida por la Corte Constitucional el pasado 6 de julio, en relación a las demandas de incumplimiento a los dictámenes de la misma Corte,
que dispuso a la Asamblea Nacional que elabore normativa relacionada con el cambio de sexo en la cédula y sobre la reproducción asistida para parejas gays y lésbicas. La sentencia 6618 IS 24 contiene dos resoluciones. La primera tiene que ver con lo que ya conocemos, que es el cambio de sexo en el documento de identidad para personas trans, que de hecho ya se hizo la ley y ya se encuentra materializada. Y la otra, que creo que es de relevancia en este momento, es justamente la regularización de la reproducción asistida para parejas del mismo sexo. Si bien es cierto, esto se consiguió en el año 2018, la Asamblea no ha cumplido. Justamente es de darle un marco legal a esto y, por supuesto, les permita que la reproducción asistida esté, por supuesto, regularizada y dentro del marco de la ley. La Corte Constitucional verificó que el órgano legislativo cumplió tardíamente lo dispuesto en la sentencia sobre el cambio de sexo en la cédula para personas trans y que se mantiene el incumplimiento sobre lo dispuesto en la sentencia de la reproducción asistida, por lo que dispuso varias acciones. Encomienda a la Defensoría del Pueblo a que elabore el proyecto de ley. Nosotros estamos solicitando también participar en la elaboración del proyecto de ley, solo que se tome cerca de 3 meses, lo presente justamente en la Asamblea y la Asamblea tendría 10 meses para tramitar este proyecto de ley que tiene que ver justamente con la regularización de la reproducción asistida para parejas del mismo sexo. Con esta normativa se permitiría que lo que actualmente se realiza al margen de la ley pueda desarrollarse con el respaldo de leyes y reglamentos. Existen parejas en las que hacen justamente procedimientos artesanales que lamentablemente no están regularizados. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta? A la organización llegan indicando que cuando van al registro civil a registrar a estas criaturas, obviamente el registro civil les pide el documento clínico en donde se hizo la reproducción asistida y obviamente no lo hicieron de esa manera, sino de forma artesanal. Para este colectivo, la sentencia representa la reafirmación de un paso importante en el reconocimiento de los derechos de las personas trans y de las familias homoparentales en Ecuador. Informó Miguel Ángel Bedoya. El presidente Daniel Noboa arremetió contra la Asamblea Nacional, acusando de existir una troncha creada para impedir su trabajo y dedicada a enjuiciar políticamente a sus secretarios de Estado. Con cifras en mano, el presidente Daniel Noboa en una entrevista radial dio fe de algunos resultados positivos que ha logrado en el área económica. Primer trimestre, crecimiento anual 1.2%, la proyección era medio. Deuda pública ha bajado, recaudación tributaria ha subido 500 millones, crecimiento en ventas locales, 2.000 millones de dólares. Inflación controlada, 1.18, es más, tuvimos la primera reducción en el costo de canasta básica desde el año 2016, el mes pasado. Eso habiendo recibido un país destrozado. Van a tratar de tergiversar los números, van a tratar de molestar en la Asamblea a diario y van a seguir en su agenda de impunidad. Avance que le habría costado una troncha en la Asamblea Nacional, con pedidos de juicios políticos a sus ministros y negativas a las demandas de ADN. Ahora el presidente de la Asamblea está protegiendo eso, pero cuando es de fregar al presidente, hacen múltiples comisiones. Pero si un expresidente dice que invadan el Ecuador y bloqueen el puerto de Guayaquil, ahí no quieren dar paso. Esto de ahí se ve clarito, se ve clara la troncha. Avisorando un panorama alentador para la canciller Gabriela Sommerfield, cuestionada por algunas bancadas tras la detención de Jorge Glass. Aparte hay una sentencia en Corte Nacional que establece que la aprehensión no fue ni ilegal ni arbitraria. A pesar de eso, quieren hacer un juicio político sobre el mismo tema que ya la Corte Nacional se pronunció. No tienen los votos. Los que están buscando impunidad para los suyos y atacar a los míos, en este momento, pues el RCI y el PSC. No creo que construyen con todo su discurso antimafias, antiimpunidad, anti todo, quieran votar para ese tema. Nuevo roce entre el Ejecutivo y Legislativo y cada cual defendiendo su postura, informó Héctor Romero. Así es, las pugnas entre la Asamblea y el Ejecutivo se agudizan tras las declaraciones del primer mandatario Daniel Noboa, quien tildó a la oposición legislativa de troncha política. El presidente del Parlamento, Henry Kronfle, desvirtuó estas acusaciones e indicó que el gobierno identifica a su institución como un enemigo para las próximas elecciones.
La ruptura entre el Ejecutivo y la Asamblea cada vez es más evidente. Este lunes se vivió una álgida pugna entre ambos poderes del Estado tras las declaraciones del presidente Noboa, quien señaló que en el Legislativo opera una troncha política. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, retomó estas afirmaciones e indicó que el Parlamento busca desestabilizar al Ejecutivo. Y han radicalizado la persecución al Gobierno Nacional, a los ministros de Estado y al propio presidente de la República. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, reaccionó a este señalamiento y dijo que el gobierno miente de manera sistemática y que el primer mandatario ve en la Asamblea un enemigo político de cara a las próximas elecciones. Ahora resulta que la Asamblea Nacional, que era la mejor aliada del gobierno cuando éste necesitaba, ya no cuenta. Comienza la campaña electoral, resulta que hay que convertir a la Asamblea Nacional en el enemigo del gobierno. Para Esteban Torres no es una novedad que el legislativo se oponga al gobierno. Lo que sí lo sorprende, dijo, es la decisión de la Asamblea de perseguir a los ministros de Noboa con juicios políticos que podrían afectar los intereses del Estado. En una clara intención, no solo de perseguir al gobierno, sino también de afectar los procesos internacionales que se están discutiendo en este momento, uno el Ecuador como demandado y otro como demandante. Hablar de persecución es hablar de mentiras, señaló Henry Kronfle, quien negó rotundamente haber impulsado el retiro de firmas de otros juicios políticos para acelerar la interpelación de la canciller. Otra mentira más. Los juicios políticos que se utilizaron para los ministros, los exministros del señor Guillermo Lasso, fueron presentados, señores, al día siguiente por la bancada del gobierno con el afán de dilatar cualquier proceso de fiscalización sobre sus funcionarios al día siguiente de la intervención contra la Embajada de México. Durante su rueda de prensa, Torres acusó a la Asamblea de perseguir a la jefa de bancada de ADN, Valentina Centeno. Se le ocurrió solo a ella declararlo loco como estrategia al presidente de la República para victimizarse. Y dicen que ha hecho uso indebido de las instalaciones de la Asamblea para actos ajenos a su naturaleza. ¿Desde cuándo denunciar en la Asamblea Nacional es justamente ir en contra de la naturaleza del cargo de asambleísta? Informó Álvaro Terán. Dunia Martínez es la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. Estará en funciones hasta enero del 2025, cuando se efectúe la renovación total del organismo. Su designación se logró gracias al voto dirimente del titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni. Desde este lunes, 8 de julio, Solca reanudó la atención a los pacientes nuevos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto tras llegar a un acuerdo de plan de pagos con el gobierno para cancelar una deuda pendiente de 120 millones de dólares. De acuerdo al presidente de Solca Quito, Jorge Ceballos, el primer pago de 17 millones ya fue cancelado y se espera un segundo desembolso para finales de julio. Con esto, una nueva pausa. Ya regresamos en TVC Noticias, emisión estelar. De regreso para contarles, un fuerte accidente de tránsito ocurrió en la avenida Simón Bolívar y provocó el cierre de 3 carriles en sentido norte-sur por más de 3 horas. Un tráiler volcado sobre un taxi causó cuantiosos daños materiales. Más de 3 carriles de la avenida Simón Bolívar fueron cerrados la tarde de este lunes tras registrarse un fuerte accidente vehicular. Cerca de la 1 de la tarde, a la altura de la entrada a una universidad particular conocida en el sector, un tráiler cargado con material de reciclaje circulaba en sentido norte-sur. Según testigos, al salir de la curva, la velocidad y la impericia del conductor provocaron que el peso que traía el tráiler venza la estabilidad del pesado automotor y cayera sobre un vehículo que circulaba junto a él. Del tráiler venía por el carril central. ¿Qué pasa? Que al virar en esta curva, yo venía a 80 kilómetros por hora.
el señor venía de la misma velocidad y gira intempestivamente al querer ingresar al carril. Milagrosamente, la pesada carga que cayó sobre el auto tipo sedán no causó víctimas mortales. Entonces la carga se cayó sobre mi vehículo, sobre los ocupantes, mi familia, que yo venía con ellos, y lamentablemente sucedieron daños materiales. Gracias a Dios no sucedieron situaciones lamentables. El tránsito se estancó por varias horas en la avenida Simón Bolívar, lo que provocó largas filas de vehículos que tuvieron que esperar a que el personal de limpieza y tránsito lleguen para habilitar las vías. Los daños materiales son considerables, sin embargo, el impacto que ha generado en la circulación es bastante fuerte. La avenida Simón Bolívar es una de las más peligrosas del país, pero afortunadamente este accidente no engrosa la larga lista de víctimas mortales. Informó Ítalo Salazar. La Unidad de Bienestar Animal realizó el tercer censo de animales de compañía en situación de calle en Chillogallo, en el sur de Quito. Con este recorrido que se realizó casa por casa, se podrá conocer la cantidad detallada de perros y gatos que viven con sus tutores y si existe o no tenencia responsable. Esta es tan solo una de las tantas consecuencias de la sobrepoblación de perros y gatos en condición de calle. Y aunque usted no lo crea, el 70% de los perros que usted observa en el espacio público de Quito tienen dueño. Y para conocer la cantidad más precisa de animales de compañía en esta situación, la Unidad de Bienestar Animal recorrió un barrio más para realizar un censo casa a casa. En esta ocasión fue el turno de Chillogallo, al sur de la capital. Comprar el pan o hacer sus actividades de trabajo, abren la puerta y lo que hacen es dejar a sus animales en el espacio público. Y eso lleva y conlleva los problemas que tenemos, ¿no? De mordeduras, de las veredas están sucias de heces, o sea, no existe una responsabilidad y una tenencia responsable. Unos 50 servidores municipales de la Unidad de Bienestar Animal se desplegaron por 12 barrios para recopilar información sobre los conocimientos, las actitudes y las prácticas que tienen los ciudadanos en cuanto a la tenencia responsable de los perritos y gatitos. Saber un poco de cuántos animalitos todavía faltan por esterilizar o ya están esterilizados, que ellos saben de la normativa y también si conocen un poco del servicio que brinda la Unidad de Bienestar Animal. Hay quienes, como María, que tratan a sus animales con amor y cariño, que hasta los visten. Y a eso les rogaría al barrio que no les dejen, porque hay veces que los perros son bravísimos y nos muerden también, y tienen de esas razas grandes. No pueden cuidar, yo no sé para qué tienen. Pero por otro lado hay quienes abandonan a estos animalitos o los golpean e incluso intentan lucrar con ellos. En los barrios la mayor problemática es que a veces la gente no quiere acceder a la encuesta porque tal vez detrás de eso tienen crianza de animales para la venta o inclusive para la pelea. Tras el censo y dependiendo de las necesidades que se encuentren, Bienestar Animal implementará acciones como ferias de salud animal, jornadas de esterilización gratuita, entre otras. En septiembre de este mismo año será el turno de la parroquia de Calderón, considerada un punto crítico en la sobrepoblación animal. Informó Mía Sabeli Carrera. Que tengan un buen inicio de semana, como siempre. Un abrazo grande.